y del trabajo con el pueblo mapuche, si lo miramos en la perspectiva de la fundación, ya hace casi 60 años. Crea la Fundación Instituto Indígena. Nuestra iglesia diocesana ya hace 60 años sentía que este era un tema importante que debía abordar y crea esta Fundación Instituto Indígena con el propósito de acompañar al pueblo mapuche para que pueda vivir en plenitud su dignidad, su cultura, proteger sus recursos naturales, resguardar y proteger sus derechos, promover los procesos de participación indígena y, por supuesto, lograr su reconocimiento como pueblo. Ejemplos de compromiso y trabajo con el tema de la multiculturalidad, de las relaciones interétnicas e interculturales, que es el tema que nos convoca hoy día, hay muchos. Si vamos un poquito más adelante, en el 2001 hay una carta de los obispos del sur en que plantea un texto muy vigente todavía por la dignificación del pueblo mapuche. Lo pueden buscar en internet, es un texto precioso de los obispos del sur, de Concepción Aysén, que tuvo un impacto muy profundo en esa época y, como digo, muy vigente. Si nosotros nos retrotraemos un poco más atrás y ampliamos la mirada al tema interétnico y cultural en Latinoamérica, podemos referirnos, así como el padre Giglio se refirió al Concilio Vaticano, nosotros podemos referirnos a las conferencias episcopales latinoamericanas, Río de Janeiro, Medellín, pero particularmente las que toman el tema indígena son las de Puebla, Santo Domingo y la reciente Aparecida. Volviendo a nuestro país, el Papa Juan Pablo II, hace poco más de 30 años, refirió unas palabras muy preciosas, muy estimulantes a los campesinos y mapuches y a la sociedad chilena, aquí, en nuestra ciudad. La carta pastoral de nuestro obispo sobre la iglesia y los pueblos originales de noviembre del 2016, que tituló precisamente Construyamos el buen vivir en la Araucanía. El Papa Francisco, en su homilía en Maquehue el 2018, también hizo una importante referencia al pueblo mapuche, al tema de la interculturalidad, y el propio y reciente liderazgo de nuestro obispo en la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía, que entregó un documento con propuestas concretas a la Presidenta de la República. Hoy, la Fundación Instituto Indígena, como parte de su misión fundacional, a la que ya me he referido, mantiene vivo este compromiso de la Iglesia toda con el pueblo mapuche, con la interculturalidad de la Araucanía, una interculturalidad, a mi juicio, muy desequilibrada todavía, que pone a pueblos y sociedades en una situación de estatus muy diferente, y que, como muestra de ella, presenta muchos ejemplos de discriminación. Por ejemplo, el ocurrido con las hortaliceras mapuches, a los que hace referencia en el trabajo Gaby, ¿no es cierto?, que en la venta de sus productos en el centro de Temuco, o lo que hemos vivido recientemente con el formidable discurso de Elisa Loncón al inicio de la Comisión Constitucional, y que después ha sido tan desacreditada por algunas personas refiriéndose a su manera de hablar, en fin, etcétera, lo que indica un prejuicio y una discriminación muy potente, muy profunda, muy arraigada, y que va a ser muy difícil que nosotros logremos sacarla. Entremos en materia. Hace un par de años, cuando se planteó hacer un cambio a la ley indígena, que no representaba el sentir y las necesidades de las comunidades y del pueblo, la Fundación se alertó y comenzó a pensar en cómo realizar un aporte para que esas eventuales modificaciones a la ley fueran más pertinentes, conociendo la visión de los quinche mapuche, los sabios, las personas con conocimiento, en diversos ámbitos, y también la voz de algunos especialistas huincas, diríamos, o no mapuches. Así entonces decidimos desarrollar un trabajo sistemático y participativo de reflexión, anticipando escenarios de futuro. Esta es la idea del trabajo, anticiparse a lo que va a ocurrir en el 2040, tener escenarios de futuro, aprovechando las oportunidades que hoy existen para pensar en construir el anhelado Kumemongen, ¿no?, este buen vivir, y de este modo entregar, eso es lo que pretende la Fundación con este trabajo, entregar información válida,
de fuentes autorizadas, líderes, dirigentes, sacerdotes, profesionales mapuche y también expertos de universidades, que sea un aporte a la construcción de una región de la Araucanía que garantice la participación e inclusión de los pueblos originarios, particularmente en nuestro caso del pueblo mapuche. Particular participación, como es obvio, le cupo al mundo mapuche en esta tarea, en este trabajo, con su mirada diversa, una participación que resultó clave para las propuestas finales. Los principales ámbitos que se consideraron, tendrá más detalle Gaby, fueron el político, el ámbito político nos interesó, el ámbito económico, el ámbito sociocultural, el ámbito tecnológico, el ambiental y el legal. Si se fijan, son varios ámbitos, entre otros, en los que se observó que la situación actual, las variables que están interviniendo hoy día y que van a intervenir, hacia dónde va el mundo, de modo de poder que nosotros pudiéramos entonces en nuestras conclusiones proyectar escenarios alternativos de futuro al 2040, prever lo que va a ocurrir para poder actuar en consecuencia de ello. Así entonces nos focalizamos en estas áreas para realizar el trabajo con líderes, dirigentes, profesionales mapuche y también expertos de las universidades que permitieran recoger conocimiento importante y validado, sobre el cual realizar los análisis en la situación contextual que permitieran entonces tener estos escenarios. Queremos nosotros agradecer el apoyo financiero a la postulación de este proyecto a la acción episcopal Adveniat para los pueblos en América Latina y el Caribe de la Conferencia Episcopal Alemana, que permitió concretar esta iniciativa de la que hoy les presentaremos, lo hará Gaby Cárcamo, algunos hallazgos. Como verán en la presentación que realizará Gaby, se ha recogido un rico conocimiento y claras líneas proyectadas en los escenarios tendenciales planteados, que nos hacen ver, más aún en el contexto del Chile actual, con mucho optimismo lo que pueda ocurrir. Agradezco el trabajo de Gaby, del secretario ejecutivo de la Fundación, Rubén Cariqueo, y su equipo, y también, por cierto, al directorio de la Fundación y el respaldo de nuestro obispo y el concurso de quienes participaron en los talleres y conversatorios, porque ellos son en realidad los verdaderos coautores de este estudio, que verá, como les dije, la luz pública en un par de semanas. Y lo más importante, creo yo, esperamos que el trabajo que vamos a presentar sirva para quienes trabajan en la elaboración de la nueva Constitución, lo tengan en cuenta. Y a todos quienes definen política pública, me refiero a senadores, diputados, gobernadores, en fin, todos los que participan en la escena política pública, les sirva para que tengamos entonces una Araucanía más digna, por decirlo con alguna palabra, más equitativa, más igualitaria. Eso es como una introducción a lo que les va a contar Gaby. Fentepun Chaltumay. Les dejo con Gaby, que presentará el estudio. Muy bien. Buenas tardes, noche, como acaba de decir también hace un rato nuestro presentador. Agradecer a don Arturo Hernández por su presentación, porque creo que refleja en gran medida lo que hicimos durante este periodo, que fueron prácticamente 6 meses de estudio, de muchas conversaciones, y como él lo señalaba inicialmente, conversaciones profundas con personas de origen mapuche, muy sabias por lo demás, y también con personas no mapuche que de una u otra manera tienen visiones particulares también sobre el tema de la interculturalidad. Bueno, un saludo fraterno a todos quienes nos escuchan, pero quería iniciar este momento con el reconocimiento principalmente a lo que se ha estado haciendo. Quiero contarles en forma breve, porque en realidad el estudio es bastante intenso, tiene muchos contenidos, muchas ideas importantes, pero nos vamos a situar un poco en lo que nosotros llamamos desde las ciencias sociales, de la academia, un poco en el método que se aplicó. Quiero contarles que lo que hemos hecho fue mirar la realidad
de nuestra región, por todo lo que ya señaló Arturo, mirar la realidad. Nosotros tenemos una realidad donde consideramos que existen culturas diversas, pero hay una cultura originaria que está a la base de todo lo que ocurre en la región y que a veces nos cuesta reconocer. A veces, como bien decía, se discrimina, otras veces negamos su existencia, como ha pasado históricamente, y pensamos que eso está ahí como en la nebulosa, no reconocemos la riqueza que tiene esta cultura. Entonces lo que hemos hecho a partir de la aplicación de estas técnicas, que son un poco, como os decía yo, académicas, buscar aquellos elementos que están, por un lado, en el entorno del pueblo mapuche, porque cuando uno a veces habla con las personas mapuches, sobre todo cuando están en comunidad, pareciera ser que ellos están aislados, y no es así. Todos formamos parte de un mundo, ¿cierto?, que uno puede hablar sobre la región, sobre la localidad, la comunidad, pero la verdad es que todo el mundo tiene injerencia en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer en algún momento. Y ahí estuvimos mirando, por ejemplo, los avances de la tecnología, cómo la tecnología hoy día, toda esta cosa un poco extraña, no solo Internet, porque eso es una parte de la tecnología, influye en lo que acontece tanto en el día a día de cada uno de nosotros como también en esta vinculación como pueblo o nación. Y en ese sentido nosotros aplicamos una matriz que en el fondo lo que hace, bueno, fueron varios métodos, pero este es el que más se destaca porque es más fácil de analizar, que es un poco mirar el entorno político del pueblo mapuche, el entorno económico, el entorno social y cultural, el entorno tecnológico y también el ambiental. Y cuando íbamos conversando sobre estos temas, nos llamó la atención y se destacó muchísimo tres de estos aspectos, diría yo, que creo que va a ser ahí donde me voy a concentrar para no producir tampoco alguna confusión. Por un lado, ya lo señalaba Arturo, el tema político, porque el tema político hoy día es un tema muy vigente, que va a dar luces muy particulares a lo que pueda acontecer en el país con los pueblos originarios, no solamente el pueblo mapuche, sino que con los otros pueblos a nivel nacional, que tiene que ver con su reconocimiento. Fíjense que ellos no tienen carnet de identidad. Todos tenemos un carnet de identidad, nosotros somos chilenos, ¿cierto? Tenemos, ¿ah? Pero ellos, si bien se dice chilenos, su verdadero carnet de identidad está oculto. A nadie se le dice, a menos que ellos lo planteen así, son mapuches, somos mapuches, porque desde el punto de vista formal no existe ese reconocimiento. Entonces, uno de los temas que se está hoy día trabajando y que en el fondo puede ser el resultado de la Constitución es que haya un reconocimiento formal de todos los pueblos originarios, particularmente en esta región el pueblo mapuche. Entonces tenemos el tema político, el tema económico, cómo la economía influye en todo lo que pasa, en todo lo que ellos hacen, su trabajo, en cómo también influye desde fuera, esto de repente de los bosques, de las forestales, todos estos temas que de repente los vemos fundamentalmente por las noticias, muchas veces los vamos viendo nosotros como muy cosísticamente, muy aislados, como algo que aparece y claro, influye porque tenemos una noticia que nos informa sobre algo, pero todo lo que acontece en la región tiene que ver con esta relación entre el pueblo mapuche y la sociedad occidental en general, que somos nosotros fundamentalmente los que no nos reconocemos, obviamente no somos mapuches. Y por otro lado, está también el tema ambiental. Todos sabemos hoy día la tremenda crisis que nos afecta como planeta, como país, como región, como continente. Y no nos hemos dado cuenta, o a veces quizás porque hemos aprendido a mirar con un solo ojo al pueblo mapuche, no nos hemos dado cuenta de la tremenda riqueza que ellos tienen desde el punto de vista ambiental, cómo ellos valoran la creación, cómo ellos valoran la naturaleza, la ecología, el medio ambiente. Las culturas indígenas le dan un tremendo valor. Para ello no solamente es su base territorial, donde están insertos, sino que además tiene mucho que ver con cómo ellos miran el mundo, cómo miran su propia religiosidad, por ejemplo, cómo ellos observan el valor de la naturaleza, de la creación. Nosotros sabemos que la naturaleza es parte de la creación de Dios, pero nos cuesta a veces entenderlo porque la destruimos muy fácilmente, la dañamos muy fácilmente, se nos olvidó un poco esto. En cambio ellos lo tienen como a la base de su cosmovisión, o sea, su visión del mundo, y todo lo que se hace en función de la naturaleza, en gran medida tiene que ver con este reconocimiento
del valor de la naturaleza. Para ellos no es solo agua y tierra, es mucho más que eso. En el agua existen para ellos seres espirituales. O sea, hay un respeto por el agua, hay un respeto por los bosques, hay un respeto por la tierra. Entonces, esos son temas que nosotros a veces lo hemos ido lamentablemente perdiendo, y la naturaleza la vemos solamente como un medio para enriquecernos más, para que se explote más, para que haya más alimento, más madera y un montón de cosas que hoy día se pueden obtener de la naturaleza, pero no nos damos cuenta de esta destrucción. Y ahí entonces ellos hacen varios de los presentes, personas mapuche, se dieron cuenta de esto y dijeron que en nuestro país y en nuestra región particularmente hay una confrontación de dos cosmovisiones. Nosotros que somos más economistas, entre comillas, o sea, que nos guiamos más por estos modelos económicos, que queremos un poco obtener más de la naturaleza, y ellos que tienen una visión mucho más religiosa quizás, más profunda desde el punto de vista de mirar como la creación y de manera integral, de manera articulada, de forma holística. Eso por un lado. Entonces, ahí hay un elemento súper importante y ellos dicen una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Me dicen, ustedes los occidentales han destruido la creación, han destruido y han producido esta crisis. Hoy día el cambio climático, además de ser cambio climático, se ha sumado una crisis climática producida por la propia persona. Todo lo que eliminamos, lo que botamos, las basuras, todo eso al final va dañando la naturaleza. Y por otra parte, el patrimonio cultural, nosotros tenemos obviamente patrimonio cultural también, pero ellos tienen una riqueza enorme vinculada a la naturaleza. Su salud, la salud integral, todo está vinculado a este factor que es muy importante. También nos llama la atención y nos dicen, oye, pero el Estado nunca se ha preocupado de esto y por eso siempre ha tratado de tapar nuestra existencia, esconder nuestra existencia como pueblo, y solamente se han preocupado de destacar aquellos elementos que son aparentemente los más malos, aquellos que pueden permitir la discriminación. Entonces han enseñado aspectos que no tienen que ver con la cultura, con la profundidad de la cultura indígena. Y el Estado en eso ha tenido un rol muy asimétrico, muy mirar desde arriba hacia abajo y, como digo, esconder esta realidad. Y por lo tanto, la discriminación sociocultural se expresa a diario, se expresa en lo cotidiano, ¿sí? No solamente en el Estado, en la forma de actuar el Estado. Muchas veces, por nuestra falta de aprendizaje intercultural, porque aprendimos nosotros que la cultura nuestra era la más importante y la más valiosa y prácticamente la única, por lo tanto, no reconocemos los valores de la otra cultura, en este caso de la cultura mapuche. No los reconocemos, al contrario, los discriminamos por su forma de ser, de actuar, por su forma de hablar, como decía Arturo hace un rato, ¿cierto? Ya lo vimos, lo que pasó, pero esto pasa siempre. De hecho, eh, cuando estábamos haciendo el estudio, algunas personas mapuches nos decían, nosotros hace un par de generaciones atrás tuvimos que negar nuestra lengua, hacer como que ya la habíamos perdido, tratar de hacer que nosotros solamente hablamos español, solamente hablamos castellano, y hacíamos todo lo que los chilenos, entre comillas, o los huincas, como dicen, nos pedían, y como que todo lo otro se había olvidado. Pero no es así, las culturas indígenas se mantienen, y muchas veces esa es una herramienta un poco estratégica para no perder justamente su riqueza. Bueno, muchos jóvenes posiblemente sabemos que no aprendieron a hablar, hay generaciones que no aprendieron a hablar mapuzungún, pero sin embargo el mapuzungún entre los adultos, los ancianos se mantuvo. ¿Y qué significa eso? Que es una lengua, Arturo lo dice muy bien, una lengua milenaria, una lengua ancestral que lleva muchísimos siglos y que no ha perdido su riqueza. Y eso tiene un enorme valor para nosotros. Y bueno, hay que reconocer todos esos aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana de ellos. Pero no nos quedamos solo en el tema de la discriminación, porque sabemos que en la medida en que se tome conciencia y se valore la cultura, las culturas indígenas y particularmente la cultura mapuche, nos vamos a dar cuenta de que hay muchos aspectos de nuestra vida que podrían mejorar si tomáramos algunos ejemplos de esto. La forma, como decía yo, de usar el ambiente, el medio ambiente, las relaciones también entre las familias. Fíjense ustedes que las personas mapuche, yo aprendí eso no hace tiempo, pero lo vi hace muy poco
tiempo atrás, valora mucho a los ancianos, valora mucho a los ancianos. Me acuerdo que una experiencia que tuve hace como 3 o 4 años atrás en Boyeco, cuando nosotros quisimos entregar unos subsidios de vivienda a las personas, y desde mi criterio, yo soy asistente social, desde mi criterio había que otorgar subsidios de vivienda a las familias con niños, porque yo pensaba que las familias con niños eran las que más requerían vivienda, obviamente por todo lo que significa el crecimiento de los niños, su bienestar, etc. Y ellos dijeron no, nosotros no queremos las viviendas para los niños o las familias jóvenes, la queremos para nuestros adultos mayores. Y todos los subsidios que se otorgaron en Boyeco, que fueron alrededor de 160, la prioridad, los primeros subsidios siempre para los adultos mayores. Yo, claro, pensaba, decía, pucha, a las personas le queda poco tiempo, son personas de 80, 80 y tantos años, 90 años, pero la concepción de bienestar de los adultos mayores, y después lo vi en muchos hechos, es esa, o sea, hay que protegerlos, cuidarlos. Son elementos que nuestra sociedad todavía no los tiene tan incorporados, todavía tenemos incluso algunas resistencias, no es por casualidad que en televisión muchas veces se hagan spots para respetar a los adultos mayores, quiere decir que no están tan bien. Bueno, pero esos son elementos culturales. Y desde la perspectiva más política, quizás reconocer que se hace necesario que el país se haga cargo de esto. Porque si hoy día vemos conflictos en la región, los orígenes de estos conflictos tienen que ver con la historia. Tienen que ver con la historia que aconteció por ahí por el 1866, 1865, 66, hasta el 1927, cuando los mapuches fueron perdiendo su territorio, por lo que nosotros conocemos la pacificación de la Araucanía, que no fue otra cosa que el ejército chileno invadió el territorio de esta región, ¿cierto? Y fue apoderándose de las tierras de distintas maneras, incluso legalmente. Por eso existía la erradicación, donde las comunidades empezaron a generar las comunidades, se empezó a enviar a las personas mapuches que se consideran incultas, que se consideran, tenían muchas formas de verlos negativamente, y entonces las tierras se fueron utilizándose para ir enriqueciendo al país, el Estado. Entonces eso tiene mucho que ver con lo que hoy día acontece. Nosotros a veces decimos, bueno, pero ¿qué pasa con tanto conflicto en la Araucanía? El país está pendiente de todo lo que pasa acá, pero lamentablemente tiene que ver con nuestros orígenes históricos, de cómo se fue apoderando la sociedad nacional, ¿cierto? El Estado de estos territorios, y las culturas indígenas tienen una memoria que todo está grabado y se vive como si fuera ayer, a diferencia de nosotros a veces pasan cosas históricas y ni nos acordamos después de 10 años, en cambio, en el caso de ellos no, tienen una memoria que va, porque tiene una forma también de tiempo distinta, que se va repitiendo y se va transmitiendo de generación en generación. Entonces ahí tenemos un elemento sumamente importante para lograr la cohesión social. ¿Y qué es lo que es la cohesión social? No es otra cosa que reconocer, por un lado, los derechos de los pueblos, eso es una parte de todas las personas, obviamente de los pueblos originarios, y obviamente lograr que se viva en paz o en este caso en diálogo. Entonces la conciencia de los derechos es muy importante. Ya les hablé de la dimensión ambiental, hay mucha presión por los recursos y va a haber cada día más. Ustedes todos los días estamos escuchando de que hoy día ya casi no llueve, llueve muy poco, la nieve en las montañas ha ido, si uno mira los volcanes a esta altura, antes uno tenía nieve por todos lados, y ya no, porque el agua, bueno, se está agotando. Y eso ellos lo han previsto también, y por eso son bastante cuidadosos con el uso del agua. Muchos no tienen agua, ni siquiera tienen agua para beber o para consumo. Pero donde hay agua de manera natural, los cursos de agua se cuidan muchísimo, porque ahí ellos sienten que están además sus espíritus, sus valores desde la cosmovisión. Y ahí hay un tremendo desafío que es conservar el agua, no solo para ellos, sino que para nosotros también. Y entonces aparecen todos estos elementos que ellos señalan que hay mucha desconfianza por el futuro, hay mucha desconfianza por lo que se viene, porque también ellos sienten que siguen perdiendo territorio. Y eso es porque
se avanza también con mucha urbanización, descuidando a veces aspectos que son importantes de la vida de la comunidad. La presión de los recursos naturales, el cambio también, el uso de los bosques. Nosotros sabemos que aquí existen muchos bosques exóticos y probablemente es una tremenda industria a nivel mundial. Fíjense que nosotros somos la región de la Araucanía, desde el Maule hasta la región de los ríos, pero fundamentalmente nosotros somos los que más aportamos a nivel país, a la economía del país, vendiendo los bosques exóticos, que en este caso son, ¿cierto?, los eucaliptus, los pinos, que se producen aquí, que producen las empresas forestales. Y estos bosques, el año pasado, a pesar de toda la crisis económica, China nos compró todos los bosques. Los países más desarrollados, las potencias mundiales, compró todos los bosques y fue el segundo, después del cobre, el segundo elemento que vendió más productos en el extranjero. ¿Y de dónde vienen esos productos? Justamente de esta región. Pero para instalar esos bosques fueron reemplazados, por supuesto, que los bosques nativos. Y los bosques nativos son precisamente los que producen o aportan a que el agua se mantenga en el subsuelo. Entonces ahí también tenemos otro tema que tiene que ver con la crisis ambiental, del cual nosotros hoy día nos estamos haciendo cargo, porque la estamos viviendo. Y hay otro elemento ambiental que también es bueno, que apareció mucho ahí, y que también es bueno que nosotros, sobre todo que somos personas con conciencia quizás más que otros, es el tema de las basuras. Se denominan más elegantemente residuos sólidos, pero en realidad son las basuras. Todos estos elementos que nosotros a veces usamos y que los eliminamos van a parar muchas veces a lugares muy cercanos a las comunidades mapuche. Hace poco tiempo atrás 3 años atrás, se cerró el vertedero Boyeco, que llevaba 25 años, la ciudad de Temuco. Todos nosotros aportamos para que la basura se fuera a Boyeco. Y en el entorno al vertedero habían alrededor de 18 o 22 comunidades mapuche, y todas esas comunidades sufrían todo lo que ustedes no se pueden imaginar, moscas, ratones, un montón de temas que tienen que ver con la sanidad. ¿Y era por qué? Porque nosotros, por nuestra falta de conciencia, vamos eliminando elementos y, bueno, antes se botaban ahí, hoy día sale harto caro porque se lleva a Los Ángeles, pero en el fondo igual la falta de cuidado con las basuras, hoy día las mascarillas, hay muchas cosas que se eliminan y muchas veces se dejan en los caminos rurales, cerca de las comunidades. Si uno sale de Temuco a cualquier camino rural, muchas veces se encuentra con basuras botadas en los caminos, y ese daño no solo se le hace a la persona que vive allá, sino que además se le hace al medio ambiente. Entonces estos son temas que las propias personas que fueron conversando en estos días, en estos temas, aparecen como prioridades. Yo no los quiero cansar de hablar, pero sí, solo para hacer una síntesis, quiero colocar una presentación muy, muy breve para hacer la síntesis. No, parece que este no era. Si puede colocar la presentación, parece que está... Si se puede... exactamente. La presentación... Es muy, muy breve, no lo voy a leer porque es una presentación, pero para ayudar a recopilar un poco lo que hemos dicho. Veamos la primera lámina, por favor. Yo no la voy a manejar de aquí. Bueno, eso tenía que ver con el método, que en el fondo lo que estamos haciendo es ver o prever lo que va a ocurrir al año 2040, ¿ya? Este método es un acto de imaginación creativa, o sea, todos nos ponemos a pensar en lo que va a ser el 2040 si se utilizan ciertos mecanismos, si el Estado se pone ciertas condiciones, si todos aportamos para que mejore la situación, en este caso, del pueblo mapuche. Sigamos. Les decía yo que ningún pueblo, ninguna región está sola. Hay una tremenda siempre influencia en torno al pueblo mapuche, en este caso, que se da por elementos externos, desde la zona oriental, occidental, o hablemos de Estados Unidos como primera potencia, Rusia, China, todos están influyendo en lo que pasa en nuestro país y por supuesto en nuestra región y en el propio pueblo mapuche. Sigamos. Quizás como dato, eso no lo dije al comienzo, pero la población indígena del país es un 12,8%, no es tan poca, es un buen número.
Y en el caso de la región de la Araucanía, el 34%, o sea, casi cada 4 personas en la región, cada 10 personas hay por lo menos 3 a 4 personas mapuche. O sea, igual un porcentaje alto, por eso también tenemos que ser respetuosos con este pueblo, además que es originario. Sigamos. Sigamos. La otra, por favor, a esa, ya. Eso ya lo dije un poco, tiene que ver cómo se dio en el año 1861, cuando se lleva a cabo una campaña militar de apropiación territorial, que se denominó pacificación de la Araucanía, pero que sabemos que fue una invasión para el territorio y para ellos, fundamentalmente. Y ahí, bueno, se crean la línea de la frontera, los territorios indígenas pasan a ser territorios fiscales, y surge una ley erradicadora para que justamente las comunidades, o en este caso las personas mapuche, porque no vivían en comunidades, sino que más bien familias, fueran asentadas en zonas que eran de tierras bastante pobres, ¿ya? Y se vendían también terrenos en esa época, eso es un poco... Miren lo que dice aquí el Mercurio en el año 1859. El diario El Mercurio en el año 1859 dice de los mapuches, que lo llamaban araucanos, ¿cierto? No eran más que una horda de fieras que es urgente encadenar o destituir en el interés de la humanidad y bien de la civilización. O sea, realmente la valoración que había era pero terrible respecto de lo que para la sociedad occidental representaba. Ahora eso también era una forma velada, y esto lo dicen los historiadores, era una forma velada de ir un poco aprovechándose de que ellos no tenían, obviamente, los mismos ideales que tenían en este caso nuestros compatriotas, y iban perdiendo la tierra porque al final como que ellos sobraban en este territorio. Sigamos, sigamos. Bueno, ya dije que hay dimensiones culturales, la confrontación de la cosmovisión y crisis de la cosmovisión occidental, la pervivencia del patrimonio cultural de una nación milenaria viva, una lengua nativa que se transmite y moviliza la cultura a través de los siglos. Eso sí que es tremendamente valioso. Cómo la cultura mapuche a través de los siglos, hablemos de 6, 7 siglos, no sabemos cuánto para atrás, pero la lengua está intacta y su contenido transmite su contenido cultural de manera que las personas mapuches, aun cuando sean jóvenes, y eso fue otro aspecto, otro hallazgo que tuvimos ahí en las conversaciones, es que los jóvenes hoy día ya no sienten temor de hablar el mapuzungún, y uno los puede encontrar en la calle muchas veces hablando y diciendo bromas entre ellos, ¿cierto?, en su idioma, y cada día se va como recuperando y masificando el uso de la lengua mapuche, ahora cada vez más público. La relación entonces, bueno, ya decíamos, la discriminación sociocultural que se expresa en lo cotidiano, y muchas veces nosotros mismos discriminamos en las escuelas, donde muchas veces nosotros hemos sido discriminadores igual, si esto no es solo el Estado o alguien que no está cerca de nosotros. Sigamos, por favor, porque como esto ya lo había señalado, sigamos, tiene que ver un poco con lo que debiera llevar la dimensión política. ¿Sí? Bueno, ya se señaló, ¿cierto?, que nuestra sociedad nacional no tiene un proyecto intercultural, y ahí es bien relevante, porque como sociedad nosotros nunca hemos visto a los pueblos originarios, y digo pueblos originarios porque sabemos que en otras regiones, ¿cierto?, hay otros pueblos con mucho menos población naturalmente, pero que también fueron discriminados y en algunos casos exterminados, como en el caso de los pueblos originarios de la zona austral. Se espera una nueva constitución, que esto es lo que esperan las personas mapuches, nueva constitución, se espera tener escaños reservados, un reconocimiento plurinacional, un rol paritario de la mujer, en este caso en la resistencia a la cultura globalizante. Los términos pueden aparecer un poco duros, pero es como se expresaba en el estudio. Y tiene que ver con que la mujer es como la encargada de transmitir y mantener la cultura. Entonces, enseña a sus hijos, puede ella además hacer la defensa de la cultura. Entonces, el rol es muy importante, el rol que juega la mujer. Y hoy día los jóvenes asumen su identidad y viven en condiciones de multiculturalidad. Y aquí hay que ser
bastante cuidadosos. Uno puede pensar que porque los chiquillos van a la escuela, van a la universidad, dejan de ser mapuche o que son menos mapuche que los que viven en las comunidades, y eso no es así. Hay una apropiación cultural de los elementos que son propios de la cultura occidental, pero cuando ellos vuelven a su comunidad o a su familia, siguen siendo personas tan mapuches como sus padres o sus abuelos, con otro conocimiento, con obviamente otros elementos, pero su origen no lo pierden, y eso es un tremendo valor, hoy día más que nunca, porque si uno piensen ustedes, ¿cuántos médicos mapuches hay? ¿Cuántos abogados mapuches hay? ¿Cuántos profesores mapuches hay? Ha surgido, en los últimos años, ha surgido prácticamente una clase social mapuche de intelectuales, de profesionales, que antes no existía. Hoy día nos encontramos con muchos profesionales mapuche, por lo tanto ellos están muy bien preparados para constituir una nación con todos sus derechos, digamos. Bueno, hay existencia de movimientos indígenas que luchan por la autonomía, la autodeterminación, pero lo más importante quizás para nosotros, mirado desde nuestra cultura, es que hay una ausencia de diálogo político intercultural que sea horizontal, o sea, donde todos se miren frente a frente y no con esta relación, ¿cierto?, asimétrica, donde uno está mirando desde arriba, desde el Estado, a este pueblo que está allí en la Araucanía, más encima una región que es un poco compleja para la relación del país. Eso no debiera darse, debiera haber mucho más diálogo y de otra manera. Sigamos, por favor, para no cansarlos en este tema. Bueno, ya lo dijimos, la siguiente. Quiero poner aquí en la dimensión ambiental énfasis porque yo tomé un día que andaba en Coñaripe, si alguien va a Coñaripe se va a encontrar con estos letreros. Estos letreros dicen mucho de la cultura mapuche. En el lago, los que han ido a Coñaripe, al fondo del lago hay un terreno que se dice que es un humedal y que ellos protegen. Y existe este letrero, creo que debe estar todavía, y dice Red de Humedales de Coñaripe. No sé exactamente, Jobs Contú. Los humedales son sagrados, son sitios prioritarios de conservación de animales y plantas nativas. No ingrese, ahí el no sé si lo alcanzan a ver, no ingrese con vehículos motorizados. A la playa ni a los gualbes podría romper nidos o hierbas. Y ahí hay un dibujo que ustedes probablemente no lo alcanzan a ver, pero está el lago Calafquén, está el volcán y está todo el círculo de comunidades que hay en el entorno del lago Coñaripe y particularmente en torno a este humedal. Ellos están llamando la atención sobre un tema ambiental que nosotros muchas veces no tenemos idea que así pasa. De hecho, ahí van chiquillos en moto, van a correr por la orilla, han destruido bastante, hay mucha basura, eso no se las quise mostrar, pero hay mucha basura porque cuando uno va, lo primero que se encuentra en estos sectores es basura. Y después el otro letrero al lado dice, Lof Coñarrupu, venga y pase con respeto, cuide nuestra naturaleza sagrada, no compre nuestras tierras, proteja la calma del monte y playas honrando su espíritu porque este es el territorio ancestral mapuche. En el fondo ellos están describiendo su cultura en estos dos letreros y el valor que tiene el medio ambiente para ellos. Quise tomarla porque creo que eso refleja, más que mis palabras, refleja lo que ellos piensan y refleja lo que es su cultura. Sigamos, por favor. Bueno, aquí hay un elemento que quizás vale la pena detenerse un poquito. La economía mapuche sustentable que aporta a la seguridad alimentaria. Nosotros no nos damos cuenta, pero todas las familias mapuches que viven en el campo aportan a nuestra propia seguridad alimentaria. Si ellos no existieran, probablemente nosotros no tendríamos la rica alimentación que tenemos hoy día, gracias a las personas que venden, ya sea en la feria, en las calles, en distintos lugares. Ellos nos proporcionan alimentación que muchas veces nosotros no sabemos lo que significa desde el punto de vista de su trabajo y de su esfuerzo. Y en esto hay poco reconocimiento de parte del Estado al aporte de la economía indígena a la seguridad alimentaria del país, porque no solamente venden para la región. Si usted compra en Arica, en Iquique, porotos, muchas veces son de aquí de la región, las legumbres son de aquí de la región, si las compra en el sur también. Y desde nuestra cultura tenemos un paradigma industrial que
que es consumista. Nosotros depredamos el ambiente, destruimos muchas veces el medio ambiente. Sacamos la leña, no protegemos los árboles, ocupamos el agua más de lo que se requiere, y por lo tanto estamos en contra de lo que ellos llaman la ética del buen vivir. Esto que también la carta del señor obispo, ¿cierto?, lo menciona también, que tiene que ver, el buen vivir es la manera como el ser humano, mirado desde la perspectiva mapuche, se relaciona con el mundo y con los demás, no solamente su relación con la creación, sino que también con aquellos que los rodean, que en este caso son sus propios hermanos. Y para nosotros, o para nuestra mirada más occidental, los bosques exóticos son motor de la economía, bastante menos que el cobre, pero somos parte del motor de la economía. Sigamos. Quiero avanzar. Y aquí, a propósito de la contribución a la seguridad alimentaria, ¿se acuerdan ustedes? No sé, la foto de arriba muestra un poco el trato discriminatorio, a lo mejor por falta de diálogo, ¿cierto?, de las hortaliceras, lo vimos muchas veces en televisión, lo que pasa en Calle Montt, pero no, me quiero quedar en ese hecho, quiero quedarme en el segundo hecho, que tiene que ver con la foto que está después, bueno, ahí están vendiendo, desde la perspectiva del estudio, nosotros distinguimos que el comercio es uno de los mejores espacios de intercambio o de encuentro intercultural. Porque piensen ustedes, nosotros compramos, o quien compre, digamos, a personas mapuche y no tenemos ningún problema. Valoramos, quienes compramos, valoramos incluso, por eso compramos lo que ellos nos ofrecen. Y hablamos y pagamos y todo eso, y hay una riqueza enorme en ese momento en que nosotros somos capaces de mirarnos de igual a igual. Por eso se destaca lo de abajo. Sigamos, por favor. Lo último. Y esto último, fíjense que estas mismas personas que eran maltratadas en la calle Montt, muchas veces le quitaron sus verduras. Bueno, ahí hay una relación bien compleja, pero fíjense que a propósito de la pandemia, las comunidades mapuches de Freire y Temuco, que son precisamente las que venden ahí, donaron más de 10.000 kilos de alimento a las ollas comunes de Temuco. Vinieron con sus camionetas, esos son sus vehículos, ¿cierto? Hoy día están un poco más modernos, todos tienen vehículos, algunos medios de traslado, y trajeron más de 10.000 kilos de alimentos para las ollas comunes de Temuco. Y ellos señalaron por qué, porque querían ser solidarios con aquellos que no tenían alimentos. Así de simple. Entonces, también nos están enseñando lo que significa la solidaridad en los momentos más complejos. Sigamos, por favor. Creo que esa es la última en cuanto a la presentación. Bueno, nosotros en el documento construimos escenarios posibles. ¿Qué es lo que debiera ocurrir si todo camina regular? Si no avanzamos primero, se hicieron 3 escenarios. Si no se avanzara, los conflictos se van a mantener, probablemente se van a acentuar. Hay muchos aspectos que van a ir muy negativos, porque la conciencia además de los jóvenes y de las personas mapuche, que se han ido cada vez integrando más como pueblo, hace que esto siga probablemente de una manera muy separada como cultura o como pueblos. La otra posibilidad es que se avance un poco, si avanzan algunas leyes, si la Constitución hace el reconocimiento constitucional, pero si no se avanzan aspectos sociales, políticos, naturales, legales, también esto va a quedar relativamente estancado. Y el último escenario que lo creamos entre todos, que en el fondo es una imaginación de cómo debe ser el 2040, nos parece que los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, debe ser reconocido como nación, y eso significa que automáticamente tiene derechos, se le reconocen los derechos ancestrales, y por lo tanto también estas relaciones con el medio ambiente, con la sociedad nacional, y su aporte a la sociedad nacional, y por lo tanto tendrán derechos propios, políticos, sociales, culturales, y serán reconocidos y aceptados, como pasa en muchos países. Si muchos países reconocen a su pueblo originario y ven la riqueza que ellos tienen. Por lo tanto, se concretará un concepto que a veces lo usamos, pero no siempre lo usamos bien, que es el respeto. No debiera haber para esa época más folclorización ni discriminación hacia los pueblos indígenas, o en este caso hacia los mapuches, y que tendremos conciencia
que pueden aportar a la conservación del planeta desde su propia visión de mundo. Eso es importante. Por lo tanto, la invitación que se hace en este documento, las conclusiones son largas, así que no las vamos a leer, pero sí, ¿a qué lleva este documento? Invita a aceptarnos como somos diferentes, tenemos culturas distintas, pero aceptémonos, valorémonos y respetémonos. Ese es el llamado que se hace con este documento que la Fundación Instituto Indígena pone al servicio, en este caso, sobre todo de a quienes toman decisiones, porque se han hecho aquí un ejercicio también de lo que debiera cambiar desde distintos puntos de vista, ¿ya? Eso es, en síntesis y de manera lo más gráfica posible y cercana a lo que nos lleva esta semana. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Agradecemos la presentación de la señora Gaby, eh, de este catastro de la realidad, ¿cierto? Son puntos y temas que creo que los que vivimos en esta zona, ¿cierto?, en la Araucanía, nos interpela. No es algo que podamos desconocer o que solamente veamos en la noticia. Nos encontramos día a día con eso, es algo de nuestra cotidianidad. Entonces, bueno, queremos compartir con ustedes también algunos comentarios que tenemos aquí en el chat que nos compartió uno de nuestros hermanos que decía, bueno, don Guillermo Alarcón dice, no siempre se han reemplazado los bosques nativos por plantaciones exóticas. Sin embargo, ha habido un mal uso de la política forestal. Muchos propietarios de origen mapuche han plantado sus predios con plantaciones exóticas por un tema económico y por un cansancio de los suelos por una excesiva carga agrícola. Y también nos comparte que dice el Decreto Supremo número 82 reglamenta los suelos y humedales por la Ley 20.283 de protección del bosque nativo. Eso nos comparte nuestro hermano Guillermo Alarcón. Así que agradecemos esta exposición y esta de ponernos en la balanza, ¿cierto? En, en poder darnos cuenta de lo que nos rodea, de algo que vemos todos los días, como ya les decía, pero que quizás podemos dejar de lado, podemos dejar pasar, pero también para poder ponernos en marcha, ¿qué podemos hacer nosotros también como iglesia? ¿Cómo nos hacemos parte de esta realidad de nuestros hermanos que también tenemos una creciente sector pastoral mapuche? Entonces, es algo que nos involucra totalmente. Bueno, también nos acompaña, damos la bienvenida también a nuestro pastor diocesano, Monseñor Héctor Vargas, y bueno, le pedimos también algunas palabras para poder cerrar ya en esta noche del primer día de nuestra Semana Social. Un saludo cordial a todas, todos. He seguido atentamente el discurso de Gaby y lo hago plenamente mío, en todo sentido, digamos. En segundo lugar, o sea, muy agradecido también por todo este trabajo y por toda esta iniciativa. Ahora, yo quiero pedirles algunas cosas. Resulta de que cuando entré se hacía una síntesis de lo que este pastor había venido haciendo respecto del tema indígena. Bueno, resulta de que hay un tema que yo creo que nosotros deberíamos incluir en nuestro informe y que es el tema de la Fundación Nansen. Porque debo recordar que varias de las cosas que se han dicho de aquí se ha hablado mucho del diálogo, ¿verdad? Bueno, la Fundación Nansen es una iniciativa también de este pastor. Y fue por la decisión y el querer de este pastor que finalmente se llegó a lo que se llegó respecto de todo este trabajo. Y entonces la Fundación Nansen lo que persigue por sobre todas las cosas es el diálogo, facilitadores de un diálogo
justamente para reencontrarnos, para vivir el crimen monguiano, para escucharnos, facilitadores de un diálogo que realmente es fundamental. Entonces, yo pediría que se incluyera esto en el informe. Porque el trabajo que ellos van a hacer es un trabajo de años, son años. El que la gente pueda sentarse a escucharse, sentarse para escucharse, ¿no? Sentarse para buscar juntos lo que cada uno necesita. Digamos, la convicción de fondo aquí es que el otro siempre es parte de la solución. El otro siempre es parte de la solución. Entonces, a mí me parece de que este esfuerzo que ha hecho el pastor que habla, yo creo que deberíamos incluirlo en nuestro reporte, porque en este minuto, ustedes se han dado cuenta, esto está teniendo cada día más una relevancia enorme, enorme lo que va a hacer Nansen con las universidades de la región. Así es que, bueno, era eso lo que yo les quería pedir de manera muy particular. Porque, como les decía, esta es una iniciativa de la Iglesia y de este pastor. Entonces, tenemos que también ver la forma de cómo lo hacemos para sumarlo en el informe. Bueno, yo diría que eso fundamentalmente era para compartirles. Muchas gracias, Monseñor. Le agradecemos su presencia esta noche con nosotros, junto a las personas que se han convocado esta noche para compartir lo que hemos escuchado de parte de este estudio realizado por la Fundación Instituto Indígena. Nosotros agradecemos a su directorio, su presidente, y especialmente esta vicaría agradece la disposición y el compromiso que ha tenido la señora Gaby Cárcamo con este trabajo, pero también con la posibilidad de realizar estas semanas sociales. Su aporte ha sido innegable y ha sido muy importante para poder llevarlo a cabo. También queremos agradecerle a nuestros párrocos que se han conectado, a nuestro vicario general, en fin, agradecer la presencia de don Guillermo con nosotros, de nuestro vicario Padre Giglio, agradecer, ¿no es cierto?, a la Vicaría de la Juventud que también nos apoya, a la Universidad Católica que nos presta la posibilidad, ¿no es cierto?, de llegar con su plataforma Zoom a cada uno de los lugares en donde se realiza esto. Y quienes han querido autoconvocarse, ¿no es cierto?, nuestras parroquias, nuestras comunidades, que también esto se transmite por Facebook y hay muchas personas también que están conectadas. Queremos invitarlos para el próximo lunes 30 para compartir Iglesia en el Mundo, rol de laicas y laicos en la sociedad de hoy. Nos van a acompañar hermanos nuestros que desarrollan una función desde su laicado, nuestras coordinadoras del Decanato Norte y Sur, Jimena Ovalle y Virginia Fuentealba, nuestro constituyente, agente pastoral del Decanato de Imperial, Helmut Martínez, ¿no es cierto?, la prorectora de la Universidad Católica, la señora Marcela Momber, una importante dirigente mapuche y también agente pastoral de Imperial, Jimena Antimán, y los senadores de la República, José García Ruminot y Francisco Huenchumilla. Así es que les invitamos, les dejamos cordialmente invitados también para el lunes 30 a las 20 horas a encontrarnos nuevamente con este espacio de conversación, de compartir,
de mirar lo que la iglesia, en lo que la iglesia puede aportar. Decíamos al principio, estamos convocados a ir por aquellos que están a la orilla del camino, estamos convocados para hablar de todo, para escuchar a todos, para sentarnos con todos. Y esa es parte de lo que Jesucristo nos invita en su Evangelio. Le vamos a pedir al Padre Giglio que nos envíe un buen descanso con la bendición, ¿no es cierto?, para esta noche. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, les regale la paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas Buen gracias, descanso. Gaby. Muchas gracias por tu trabajo. Muchas gracias. Muy bien. Que muy bien. Nos vemos el Un lunes. gran Entonces. saludo, monseñor. Gusto de verlo. Igualmente, Sí, igualmente. monseñor. Bien. Muy Muchas bien. gracias. Chao. Gracias, Michael. Muchas gracias por el trabajo.